de los que tienen mucho. Entonces pronto tendrás más. Pero si tienes poco, entonces también lo poco perderás. Tú eres pobre como una rata, la vida es cara, la muerte es barata. Tú eres pobre como una rata, la vida es cara, la muerte es barata. Muérete pronto y ahorrarás, muérete pronto y ahorrarás. Muérete pronto, muérete pronto, muérete pronto, muérete pronto, muérete pronto y ahorrarás. En los últimos años, los precios de los alimentos han variado constantemente, con una tendencia al alza. Entre el 2002 y el 2008, el precio internacional del trigo aumentó por 3 veces su valor. Y en ese mismo periodo, el precio internacional del arroz se multiplicó por 5. Y de la misma manera han venido subiendo otros productos alimentarios como soya, maíz, aceites. Y aunque la mayoría piensa todavía que estos precios se fijan por la ley de la oferta y la demanda, porque hay más población en el mundo y con ello más consumo de alimentos, la verdad es que al mejor estilo de un juego de póker, los precios internacionales de los alimentos son negociados mediante la especulación pura, con el objetivo de hacer más ricos a los jugadores que entran en esa especie de sala de casino mundial que son los mercados de commodities, logrando hacer variar el precio de alimentos con sus apuestas. Commodity significa mercancía y en los mercados de commodities se negocia la compra-venta de cosas como oro, plata, cobre, pero también arroz, trigo, soya y maíz, entre otros alimentos. Ninguna autoridad mundial los regula, ni hay un tratado internacional que fije sus reglas. Por ello, los que se hacen llamar inversionistas, pero en realidad son meros especuladores, actúan como si estuvieran en una sala de juego donde pueden apostar al alza o a la baja en los precios futuros de los alimentos, afectando su precio actual y con ello a millones de personas, especialmente a los más pobres. Las fichas que usan son los llamados contratos de futuros y posiciones de mercado o contratos de derivados, posiciones largas o cortas, al alza o a la baja. La sala de casino que más usan son los mercados de futuros de commodities, donde no se negocia ni siquiera maíz, trigo o soya de manera física, sino contratos de compra-venta en el futuro de estos productos o contratos derivados de estos productos. El problema es que no hay transparencia, no se sabe quiénes son los jugadores ni cuántos son, si van a comprar, si van a ir al alza o a la baja, con contratos de derivados o de futuros, hay muy poca información. En realidad es un complejo mecanismo para no tener que basarse en el stock real de un determinado producto. Aquí comienza la especulación. Los jugadores en este póker de los precios pueden tener muchas estrategias especulativas. El casino más grande es el Chicago Board of Trade, que es el mercado de futuros de commodities agrícolas más grande del mundo. Este mercado es el de referencia mundial para el precio de la soja, el trigo y el maíz. Hay otras salas de casino más chicas en países como la India o Tailandia. Si los jugadores empiezan a especular al alza, el precio subirá, o si lo hacen a la baja, el precio bajará. Lo importante para ellos es la ganancia que obtienen comprando y vendiendo en esta variación de precios, pero no en una dirección u otra, sino en la magnitud tal que les permita obtener mucha ganancia con su apuesta. En el escenario actual, el resultado de esto ha sido una variación constante de los precios, pero con una tendencia al alza, para que todos los apostadores al final ganen. Incluso hay apostadores que apuestan la mitad de sus fichas al alza y la mitad a la baja, beneficiándose si el precio sube, si el precio baja o si simplemente hay un aumento en la volatilidad del mercado, es decir, si se mantiene la incertidumbre. Paga. Cartas. No se veo. Ya lo sabía.
pero particularmente entre el 2006 y el 2008, los precios de los alimentos se dispararon en lo que el mundo llamó una crisis alimentaria, causando que muchos países se protejan. Los países productores de alimentos ya no querían vender y los países compradores, deficitarios de alimentos, buscaban estoquearse, haciendo que el precio suba más. Los aceites, los lácteos, las carnes, el azúcar y los cereales se dispararon. Todo ello jugó a favor de los apostadores, que se hicieron cada vez más ricos. Lo que es una paradoja y demuestra el impacto de la especulación en estos casinos mundiales de fijación de precio es que en estos mismos años siempre se produjo un poco más de lo que se consumió. Es decir, la oferta siempre alcanzó para cubrir la demanda. Aunque por otras causas, como la cosecha de agrocombustibles, se les ha quitado tierra cultivable al trigo y al arroz, esto no explica el gran aumento de los precios. Lo único que lo explica es el aumento de la especulación, es decir, de las apuestas. Hay varios estudios que demuestran el impacto de la especulación financiera como principal causa del aumento de los precios. Uno de los más reveladores es el estudio del Greenberg Enter for G Economics Studies de julio del 2008, realizado por Karen Johnson. Este estudio revela que el aumento de la población entre el 2003 y el 2008, periodo en el que se muestra una gran alza en los precios de los alimentos, no se había acelerado más de la cuenta. Más bien, lo que había aumentado es el comercio en contratos de commodities por una variedad de inversores, especialmente en petróleo, algunos metales y alimentos como el trigo, el maíz, la soya y los aceites. Sin embargo, todavía muchas organizaciones mundiales y gobiernos se niegan a admitir que la especulación en los mercados de commodities es la principal causa del aumento de los precios. Muchos siguen diciendo que es porque aumenta la población, o porque la producción agrícola se hace más lenta, o porque se reducen los stocks, o por las políticas de importación y exportación. Si bien todo esto influye, es a partir de la especulación en los casinos financieros con los contratos de futuros que las expectativas de los productores y consumidores cambian, creando presiones para abastecerse más y pagar menos en el futuro, o no vender ahora para ganar más en el futuro. Desde el año 2003, los operadores no comerciales, o sea, aquellos que ingresan al mercado de alimentos para ganar con la especulación de los precios, han entrado con mayor fuerza. Entre los años 2003 y 2008, hay un notable aumento de la inversión de los fondos de cobertura, fondos index y fondos soberanos que especulan en los mercados de commodities agrícolas. Estos fondos en realidad no están interesados en los commodities agrícolas, sino usan los mercados de futuros de commodities agrícolas para diversificar su portafolio financiero. En el año 2008, ante la crisis del alza de los precios de los alimentos, el Banco Mundial señaló que los inversionistas en commodities agrícolas habían tenido un rol menor, pero solo en el mercado de Chicago, la inversión de los fondos index en maíz, soya y trigo se había incrementado al 2008 en 66%. Al año 2011, el Banco Mundial se ha corregido y ahora señala que las actividades de los inversionistas financieros sí han tenido un rol importante en la alza del precio de los alimentos. Los mercados de futuros no están reflejando la oferta y la demanda reales. Con el aumento de los precios en los mercados de futuros, los productores y comerciantes reales han tenido que pagar más para protegerse contra dichos cambios. Ante el alza de los precios de los alimentos en los años 2007 y 2008, el Banco Mundial, que es otro de los jugadores en el casino, señaló que muy probablemente la verdadera especulación era la causa de dicho aumento de los precios. ¿Qué era la verdadera especulación? Que se estaban reteniendo stocks o que se estaba comprando más de lo debido, pensando en ambos casos que los precios de los alimentos seguían aumentando. Específicamente, para los precios del 2011 del trigo y el maíz, el Banco Mundial ha estimado un incremento del 34 y 45% con respecto a los niveles del 2010.
Los precios totales agrícolas para mayo 2011 estaban 6.4% por encima de su pico de junio de 2008. El Banco Mundial proyectaba que los precios de los alimentos en el año 2011 tendrían en promedio un 20% de aumento por encima de los precios del año 2010, asumiendo una campaña de cosechas normal y no mayores aumentos en el precio del petróleo. 4 multinacionales controlan casi el 70% del comercio mundial de alimentos. Se ha instaurado un supermercado agrícola global para consumidores sumisos, organizado por las multinacionales en régimen de oligopolio, que suministran los insumos y comercializan la producción hasta el mismo consumidor. Controlando con sus lobbies la formulación de las normas de comercio que rigen el sistema alimentario. Esas empresas están en una posición perfecta para convertir la escasez de alimentos en beneficios, y eso es lo que están haciendo. Los alimentos no pueden seguir siendo una mercancía, útil solamente para los negocios, porque de ello depende la vida de miles de millones de personas en el mundo. Es un derecho de los pueblos acceder a los alimentos. En los comedores populares, las mujeres organizadas luchamos diariamente para alimentar a los que menos tienen, pero tenemos que lidiar con el precio de los alimentos que constantemente aumentan. Hemos permitido que un minúsculo clan de empresas decidan cómo se ha de alimentar la población en el planeta. Los países que producen sus propios alimentos no pueden comprarlos al mismo precio del mercado mundial. Necesitamos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Es fundamental que los alimentos dejen de ser negociados en los mercados de futuros y en los mercados de derivados de commodities. Los alimentos deben ser negociados en mercados spots, donde uno paga y recibe la mercadería. Asimismo, es importante que haya una efectiva regulación, un instrumento internacional y un organismo que controle el intercambio y la negociación de los precios de los alimentos. Basta ya, tenemos que hacer algo. Tenemos que sacar los alimentos de este juego de casinos. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
devagar.